Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a la sección True Crime del canal La Biblioteca de Erin. Y si estáis escuchando esto en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Hoy vamos a hablar de un caso que ocurrió en España en el año 1990. Un caso en el que antiguas rencillas entre dos familias, los Cabanillas y los Izquierdo, llevaron a que un aciago día 26 de agosto de 1990 se cometiera lo que tristemente se conoce como la matanza de Puerto Urraco. Bueno, lo primero de todo vamos a situarnos en lo que es la localidad de Puerto Urraco. Es un pequeño pueblo que pertenece a la provincia de Badajoz, en Extremadura, España. Es un pueblo pequeñito con unos 135 habitantes. En verano algunos más porque bueno, pues la gente va de vacaciones y familiares, etcétera, van a pasar el verano allí. Ponemos que se ponen en 200 habitantes, no más. Es un pueblo chiquitito. Y bueno, pues nos encontramos en un verano, en un 26 de agosto, en este pueblo de Extremadura. Pero para entender cómo hemos llegado a este punto, a este 26 de agosto de 1990, tendremos que irnos a 1967. Vamos a hacer un viaje al pasado, a 1967, en la cual hay dos familias en este pueblo: los Cabanillas, a los cuales eran conocidos como los Amadeos, y los Izquierdo, conocidos como los Patas Pelas. En 1967, en principio, comienza como una disputa por unas lindes, por unas tierras, por la cual Amadeo Cabanillas entró con su arado en una tierra que pertenecía a los Izquierdo, a la familia Izquierdo. Aquí se origina una disputa, una pequeña disputa, que es el origen inicial de un problema que años más tarde llevó a lo que se conoce como la matanza, la masacre de Puerto Urraco. Por aquel entonces, además, hubo este señor, Amadeo Cabanillas, empezó una historia de amor con Luciana Izquierdo. Se enamoraron, tuvieron una relación, una especie de historia de Romeo y Julieta, versión extremeña en este caso. Y bueno, pues lo que se da a entender es que llegaron a, en esa época, 1900, hablamos de los años 60, en lo cual una mujer, si tenía relaciones con un hombre, pues debía de alguna manera casarse con él y salvaguardar su honra. Y bueno, pues en este caso, este señor, Amadeo Cabanillas, pues no quiso casarse con Luciana Izquierdo, lo cual supuso que Luciana sufriera muchísimo y que fuera una deshonra para la familia Izquierdo. ¿Qué pasó? Pues que Jerónimo Izquierdo, hermano mayor de Luciana, decidiera asesinar por este motivo, por esta deshonra hacia su hermana, a Amadeo Cabanillas. Por este crimen asesinó a Amadeo, como os digo, y fue a la cárcel cumpliendo una condena durante 14 años. Mientras estaba en la cárcel, todavía le quedaban 2 años para salir de la cárcel a Jerónimo. En 1984, en la vivienda familiar, en la calle Carrera del pueblo, hay un incendio en el cual la madre, la matriarca de la familia Izquierdo, la señora Isabel Izquierdo Caballero, muere en un incendio. En este incendio, en el cual queda arrasada la casa de la familia Izquierdo, se culpa a Antonio Cabanillas. No se sabe si esto tiene algo de realidad o realmente es que ya había un odio entre las familias ya intrínseco, en el cual cualquier cosa que ocurriera entre ellas se culpaba a la otra familia. El caso es que la familia Izquierdo queda convencida totalmente de que este incendio es culpa de la familia Cabanillas, ocasionada por Antonio Cabanillas, que era hermano de Amadeo. Amadeo, recordemos que fue el que murió a manos de Jerónimo Izquierdo por ser el amor
que no llegó a casarse con la hermana, y culpan de todo ello a este señor y de la muerte de la matriarca de la familia Izquierdo, de Isabel. Y esto queda como muy metido en el corazón de toda la familia Izquierdo y como un odio enraizado hacia toda la familia Cabanillas, porque les culpan de la muerte de esta mujer. Bueno, 2 años después, en 1986, Jerónimo Izquierdo, recordemos que estaba en prisión por el asesinato de Amadeo Cabanillas, sale de prisión e intenta vengar la muerte de su madre en el incendio, y va a por Antonio Cabanillas y le intenta asesinar con un cuchillo. No lo consigue, no consigue asesinarlo, pero se le ingresa en un psiquiátrico, porque se ve que este señor pues no está bien y que, bueno, se le ingresa en un psiquiátrico. Y 9 días después fallece en este psiquiátrico. 6 años después del incendio y 4 después de que falleciera Jerónimo, es decir, bueno, pues este sentimiento de odio hacia la familia Cabanillas ha germinado en el resto de la familia Izquierdo que han quedado. Los 2 hermanos varones de Jerónimo que quedan, que son Emilio y Antonio Izquierdo, deciden en ese momento, ellos tienen 56 y 52 años respectivamente, que van a vengar la muerte de su madre asesinando a todos los miembros de la familia Cabanillas que encuentren en su camino. Todo ello con la supuesta connivencia de sus hermanas Ángela y Luciana Izquierdo, que viven en Monterrubio de la Serena, que es una localidad próxima a Puerto Urraco. ¿Qué hacen ellos? Ellos eran cazadores, como mucha gente de la zona, y tenían escopetas de postas y escopetas propias de cazadores. Ellos van el día 26 de agosto de 1990, cogen sus escopetas, se visten con su ropa habitual de caza y se sitúan en un callejón, en un atardecer, se sitúan en un callejón en Puerto Urraco, se esconden y allí se sitúan. Y cualquiera que apareciera en su punto de mira, ellos especialmente se dirigían a la familia Cabanillas, o era su objetivo inicial, pues deciden disparar a matar a cualquiera que por allí aparezca. ¿Quiénes son las primeras víctimas de estos asesinos escondidos, como si fueran a cazar tórtolas, como ellos mismos dijeron en sus declaraciones, que ellos iban a cazar tórtolas? Bueno, pues las primeras víctimas fueron Encarnación y Antonia Cabanillas, que tenían en aquel momento, no sé si 12 o 13, aquí he encontrado varias, no sé si estaban la pequeña entre los 12 y los 13 y 14 años. Encarnación y Antonia Cabanillas, hijas de Antonio Cabanillas, que jugaban en la plaza y que fueron las primeras víctimas de estos señores, por llamarlos de alguna manera. Bueno, las balas que utilizaron eran balas de una escopeta de postas, por lo cual estaban forradas de plomo y hierro y sirven para cazar jabalíes. Por lo tanto, imaginaros el daño que pudieron provocar en cuerpos humanos. Y bueno, pues ellos, eran cazadores y es el arma que utilizaron. Ante el ruido que hicieron los disparos de cuando asesinó a estas 2 niñas, pues salió una tercera hermana, la cual también dispararon. Después apareció Manuel Cabanillas, de 57 años, al cual también dispararon, y que les llegó a recriminar: estáis locos, las vais a matar, no veis que son solo unas niñas. Eso a ellos les dio absolutamente igual, le dispararon con 5 disparos, con lo cual acabaron con su vida. El hijo de este también fue alcanzado en la espalda. Siguió los gritos, los ruidos, los que hicieron que varios vecinos pues salieran a la calle. Estamos hablando de un pueblo pequeño en el cual esto pues no daban crédito la gente que había allí a lo que estaba pasando. Antonio y Emilio Izquierdo continuaban cargando las escopetas y disparando a todo aquel que pasaba por allí o se atrevía a salir de su casa.
no hubo tregua, ya disparaban a todo el mundo, que daba igual que fueran de la familia Cabanillas o de cualquier persona. Por ejemplo, una de las vecinas, Araceli Murillo Romero, que se encontraba tomando el fresco a la puerta de su casa, pues fue asesinada también de 2 disparos. Otro vecino, José Penco Rosales, consiguió coger a 2 heridos y llevarlos al pueblo de al lado, y cuando regresó a buscar a más heridos fue también asesinado dentro de su coche. Y ya la venganza les había cegado la razón a estos 2 hombres, y ya lo único que pretendían era matar a todo aquel que se cruzara por su camino, y les daba igual hombres, mujeres, niños, y fueran de la familia que fueran. Es decir, ya habían perdido completamente la razón. Eso parecía ya un poblado del oeste americano, una película en la cual disparaban a ventanas, puertas, a cualquier persona, a vehículos estacionados. Varios vecinos murieron mientras intentaban escapar, y algunos lograron llegar al cuartel de la Guardia Civil y avisar para que enviara una patrulla urgentemente. Durante 1 hora, estos 2 señores, Antonio y Emilio Izquierdo, pasearon por Puerto Urraco con sus escopetas, matando a todo lo que encontraban. El escenario, pues eso, fue una auténtica matanza. Y una vez que ellos consideraron que habían terminado, pues huyeron al monte. Estuvieron escondidos en el monte, tras 9 horas de búsqueda fueron localizados. Y bueno, pues hubo un dispositivo policial importante y fueron localizados y detenidos en el monte. Bueno, el pueblo pues estaba conmocionado, pedían a gritos, decían pues dejárnoslos a nosotros, que nosotros haremos justicia. Bueno, pues lógicamente dentro del dolor de una población en la cual habían muerto 9 personas y 11 estaban heridas, algunas de gravedad. Es decir, había sido un auténtico horror lo que había ocurrido en ese pueblo, un pueblo pequeño. Durante el interrogatorio policial, bueno, pues en concreto Emilio Izquierdo pues dijo verdaderas barbaridades y verdaderas cosas que no entran dentro de cualquier persona que esté normal. Por ejemplo, hemos hecho esto en agosto porque soy muy friolero y en invierno se me agarrotan los dedos y no tengo puntería. Esto fue declarado por Emilio Izquierdo. O si no nos hubierais detenido, habríamos vuelto y les hubiéramos disparado durante el entierro de los muertos. Es decir, estos hombres no manifestaron ningún tipo de arrepentimiento de lo que habían hecho, sino una sed de venganza y un odio arraizado en su corazón desde hacía muchísimos años. Una vez en prisión les entrevistó, fueron vistos por psiquiatras. El psiquiatra José Gómez Romero en concreto se entrevistó con los 2 hermanos por separado e individualmente, a veces para valorar su estado mental y hacer un informe al respecto de cómo estaban estos hombres. Y le llamó la atención cómo Emilio Izquierdo, que supuestamente era el líder de los 2 hermanos, era el que llevaba la voz cantante, explicaba lo que habían hecho antes y después de la matanza. Entonces, en palabras textuales de él, antes de salir se tomaron un Lexatin de 3 miligramos para que no nos temblara el pulso al apretar el gatillo. Yo iba a apañar a Antonio Cabanillas o a sus hijas para que sepan lo que duele perder a un ser querido y dejarles un recuerdo que no se les olvide jamás. Tiro a todo bulto que veo, apuntando al corazón y a la cabeza. Estas son palabras de Emilio Izquierdo al psiquiatra que le valoró. Una vez detenidos, todo el pueblo señaló también a las hermanas de Emilio y Antonio, Ángela y Lucía, como posibles y principales inductoras de la matanza, porque señalaron que ellas podían haber alentado o también introducido en sus hermanos la idea de hacer y realizar este crimen. En el pueblo, bueno, pues las llegaron a comparar dentro de lo que es el contexto del momento, también pues con el mismísimo diablo, en el sentido de que bueno, pues en ese momento pues la gente estaba muy dolida y muy receptiva a todo lo que había pasado, ¿no? Durante ese tiempo parece ser que ellas se habían ido de la casa que habitaban, es decir, durante el tiempo que duró ese hecho, ellas no estaban en su domicilio, nadie las había visto en la casa en la que vivían los 4 hermanos en Monterrubio, porque ellos no vivían en Puerto Urraco, vivían en Monterrubio, pues nadie las había visto durante ese tiempo.
Parece ser, según ellas dijeron después, que iban a ir a Madrid porque querían hablar con Felipe González, que por aquel entonces era el presidente del gobierno, y querían contarle pues sus cosas y sus desgracias y todo lo que las pasaba, y habían ido a Madrid a ver a Felipe González. Y por lo visto llegaron a visitar la Moncloa, pero no consiguieron ser recibidas por el presidente. Entonces, a raíz de ese viaje, pues la policía y la Guardia Civil las pudo identificar, dar con su paradero y traerlas de regreso a Badajoz. En aquel trayecto, bueno, pues ellas inventaron que querían ir al oculista, bueno, una serie de cosas que no cuadraban con la realidad. O sea, si iban al oculista a Puerto Llano, ¿por qué habían aparecido en Madrid? Es decir, no cuadraba lo que ellas explicaban, era como unas versiones muy extrañas de la realidad. Ellas negaban insistentemente que ellas no eran las instigadoras de la matanza, de la masacre, que ellas no tenían nada que ver, que ellas no sabían nada de lo que iban a hacer sus hermanos, que ellas no eran las responsables de nada y que necesitaban hablar con sus hermanos para ver qué es lo que había pasado, que la culpa de todo lo tenían la familia Cabanillas, que ellos eran los culpables de todo. Es decir, ese odio que sentían hacia los Cabanillas seguía ahí latente. Cuando llegaron a la estación de Badajoz, varios agentes de policía las escoltaron hacia los juzgados para que fueran a declarar. Y el juez que instruía el caso, que era el juez Casiano Rojas, inició el interrogatorio, y él estaba convencido de que ellas de alguna manera habían participado y conocían todo el plan de sus hermanos, y que por ese motivo habían salido de la zona y se habían ido a Madrid, porque eran conocedoras de todo lo que iba a ocurrir. Aún así, pese a los testimonios contradictorios que daban, y no había pruebas que pudieran probar efectivamente que ellas habían participado de alguna manera en todo esto, y no había motivo para llevarlas a prisión, pero sí que se las recluyó en un hospital psiquiátrico en Mérida. Los expertos al final concluyeron en cuanto a las hermanas Izquierdo, y esto es algo muy interesante, que estaban ante dos cuerpos con una sola mente, y que la muerte de la madre de los 4 hermanos provocó en ellos un trastorno paranoide con sobrevaloración de una sola idea, que era la venganza. Es decir, la muerte de la madre llevó a los 4 hermanos a vivir con un solo objetivo y con una sola idea en su mente, y un solo objetivo vital, que era vengarse de la familia Cabanillas por la muerte de la madre. O sea, era lo único que pensaban durante todo el día. Y además las hermanas estaban especialmente vinculadas, es decir, era como una especie de una única mente en dos cuerpos, como bien dijeron los psiquiatras. En la puerta de los juzgados, bueno, pues una de las personas que estaba esperando a los hermanos Izquierdo era el padre de las niñas asesinadas, y tuvieron que detenerle porque portaba un cuchillo con el que pensaba vengarse, aunque de ellas en concreto, cuando las llevaron, él estaba allí, el padre de las niñas. Luego dijo que no quería agredirlas, pero bueno, el tema es que le detuvieron y le incautaron un cuchillo de grandes dimensiones, porque en ese momento, bueno, pues se entiende que el sentimiento era también de venganza, lógicamente, dado que habían asesinado a 2 niñas pequeñas. En enero de 1994 dio comienzo el juicio, 4 años después. Recordemos que estos hechos ocurrieron en agosto de 1990. Las hermanas Ángela y Lucía fueron exculpadas e ingresadas en un centro psiquiátrico, y bueno, pues durante el proceso llegaron a decir que ya nos hemos vengado y ahora que sufra el pueblo. Con lo cual, bueno, pues el juicio fue tremendo para todos los habitantes y todos los familiares de las víctimas, porque bueno, pues los ánimos ante estas declaraciones se exacerbaron aún más, porque vieron que no había arrepentimiento ninguno por parte de los autores de la matanza. Finalmente, los hermanos Izquierdo fueron condenados a 684 años de cárcel, y sus hermanas permanecieron ingresadas en una institución psiquiátrica en Madrid hasta su muerte en el año 2005, diagnosticadas con proceso paranoide
con trastorno delirante compartido. La sentencia no gustó a los habitantes y familiares de las víctimas de Puerto Urraco, sobre todo por las hermanas, porque no les creían que ellas eran parte inductoras de la matanza y que al final habían cargado los hermanos con toda la culpa, pero que ellas también habían tenido mucha culpa en lo que pasó. ¿Qué ha pasado con estos culpables, con los 4 culpables de la matanza? Pues vamos a ir uno por uno en cuanto a lo que ha pasado con ellos. El 1 de febrero de 2005, en la institución mental de Mérida, donde fueron ingresadas, murió Luciana Izquierdo a los 77 años, considerada por muchos la verdadera inductora de los crímenes de Puerto Urraco, porque fue la que fue rechazada, recordemos, por su novio en su juventud, la que tuvo una historia de amor con un Cabanillas y fue rechazada. Y ese mismo año, 10 meses después, murió Ángela Izquierdo, su hermana, a los 64 años en el mismo centro psiquiátrico. Un año después de las muertes de sus hermanas, en el 2006, Emilio Izquierdo falleció por causas naturales en la prisión de Badajoz a los 72 años de edad, pues padecía problemas de corazón y fue hallado sin vida en su celda por un funcionario. Su hermano Antonio pues le permitieron acudir al entierro de Emilio y dijo delante de su tumba: hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada. Es decir, aquí se muestra que a pesar del tiempo transcurrido y del tiempo que han estado en prisión, no había arrepentimiento ninguno ni reconocimiento de nada. O sea, ellos seguían en la idea de que habían hecho lo correcto para vengar la muerte de su madre. 3 años y medio después de la muerte de Emilio, el 25 de abril de 2010, Antonio Izquierdo, que era el último que quedaba de los hermanos Izquierdo, se suicidó a los 72 años en la prisión de Badajoz, en su celda, ahorcándose con sábanas anudadas en el módulo de enfermería. Estaba en el módulo de enfermería porque se encontraba ya con un delicado estado de salud y aprovechando que estaba allí, pues se suicidó. Este hombre se quitó la vida el mismo día que tenía que haber salido en libertad si no se le hubiese aplicado la doctrina Parot que estableció el Tribunal Supremo en 2006. Antonio cumplía una condena de 25 años, por lo que, según la doctrina Parot, le quedarían otros 5 años por cumplir. Él había manifestado su descontento con la aplicación de la doctrina Parot y ese mismo día, el día que tenía que haber salido en libertad, se suicidó. Ninguno de los 5 hermanos Izquierdo tuvo descendencia, por lo cual su linaje terminó con la muerte del último de sus hermanos, que fue Antonio. Bueno, deciros también que este suceso fue recreado en el cine en el 2004 en una película que se titula El séptimo día, dirigida por Carlos Saura, con guión de Ray Loriga y protagonizada por Juan Diego y José Luis Gómez en el papel de los 2 hermanos autores de la masacre, Emilio y Antonio, y por Victoria Abril y Ana Wagner en los papeles de Luciana y Ángela respectivamente. También, en un ámbito más sarcástico, fue inspiración para una canción del grupo musical Defcon 2 que se titula Veraneo en Puerto Urraco. Y dice que también hay una mención esporádica en la canción Hong Kong del artista Zetangana junto al cantautor argentino Andrés Calamaro. Es decir, que esta es una historia que forma parte, una tragedia, mejor dicho, que forma parte del acervo ya cultural de la España negra, más negra, del siglo XX. Sí que me gustaría también recordar un poco a las víctimas de este crimen de Puerto Urraco, porque no solo hubo víctimas mortales, sino también otras víctimas que por desgracia pues sufrieron los efectos, las secuelas de esta historia. Las primeras víctimas fueron Encarnación y Antonia Cabanillas, 2 niñas de 14 y 12 años que estaban simplemente jugando en la calle. La tercera víctima fue Manuel Cabanillas. Antonio Cabanillas, hijo de Manuel, de 25 años, fue herido en la espalda y no murió, pero estuvo condenado a estar toda su vida en silla de ruedas.
que aunque no muriera, pues ha sufrido lógicamente toda su vida las consecuencias de este hecho. Araceli Murillo Romero, de 60 años, se encontraba tomando el fresco tranquilamente en su casa y se vio implicada en este hecho. José Penco Rosales, que fue capaz de recoger del suelo a las personas heridas, llevarlas en su coche y luego volver a por más heridos, murió sobre el volante. Tenía 43 años, José, creo que hay que recordarlo. Manuel Benítez, su hermano Reinaldo Benítez y su cuñada Antonia Fernández lograron subir a un coche y trataron de escapar, alejándose calle abajo. Los hermanos Izquierdo dispararon con gran precisión, mataron a Reinaldo Benítez y a su cuñada y a su mujer, Antonia, y hirieron gravemente a Manuel. Los agentes de la Guardia Civil, que inicialmente hicieron frente a los hermanos Izquierdo, también, que eran dos, fueron gravemente heridos en el interior de su vehículo. No pudieron, son los primeros que intervinieron y que fueron al pueblo a intentar defender a sus habitantes. Fueron los primeros que se encontraron frente a frente con los hermanos Izquierdo y también fueron atacados y heridos. El balance de víctimas ya en el primer momento fue 7 muertos en el acto y 8 heridos graves, 2 de los cuales fallecieron poco después. Y, por ejemplo, Guillermo, hay que hacer especial mención a Guillermo Ojeda Sánchez, que en ese momento tenía 8 años de edad, que fue herido en la cabeza y quedó hemipléjico. Y hay que hacer, como ya os he dicho, especial mención también a Antonio Cabanillas, que fue herido en la espalda y condenado a vivir el resto de sus días en silla de ruedas. Quería hacer especial mención porque a veces sí que hablamos de los fallecidos, pero también hay que mencionar a personas que no fallecieron, pero que quedaron heridas gravemente, con consecuencias a veces muy graves por los hechos causados por estas, vamos a decir, personas entre comillas. Y bueno, por último sí que quería reseñar lo que dijo una vecina del pueblo, que no quiso dar su nombre, pero que me parece una frase bonita para finalizar este vídeo, este audio, para los que estéis oyéndolo, escuchándolo en formato podcast, y es: tenemos que pensar que Puerto Urraco es un pueblo heroico y no perder la esperanza. Tenemos que ser capaces de olvidar, perdonar y vivir en paz. Y sin más, pues con esto terminamos el caso de hoy, el terrible caso de la matanza de Puerto Urraco. Y nada, nos vemos el próximo día con próximos casos en esta nuestra España negra. Hasta el próximo día. Adiós.